Vamos a empezar. Ya hay 55 conectados. Eh, Suponemos que a lo largo de la conferencia se irá conectando más gente. Voy a quitar esto aprovechando que tampoco tengo mucha gente cerca y para poder hablar con más comodidad. Bienvenidos a todos, sobre todo la presencia telemática en estas conferencias que nos hemos inventado este año, videoconferencias, como comentábamos antes, que tiene su ventaja y sus ventajas y algún inconveniente. Nosotros nos gusta más el calor humano de la presencia y de la contemplación directa, pero lo cierto es que desde que estamos haciendo las videoconferencias hay muchos más espectadores, hay muchos más inscritos, mucha gente que nos ve desde su casa. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Carmina Serrano Hernández. Esta es una de las conferencias que estaban previstas para el año pasado, pero que el confinamiento se llevó por delante y tenemos la gran suerte y ella también ha aceptado el repetir el intento, y yo creo que ya lo estamos consiguiendo para hacerlo este año, aunque ella está desde su casa, y nos va a hablar de violencia de género e identidad, consecuencias para el trabajo clínico. Es una gran especialista en el problema de la violencia de género. Ella es feminista, doctora en psicología, psicoanalista, psicoterapeuta, especialista en violencia de género, como digo, en trauma, y también dice un poco escritora y madre de un hijo y una hija. Ha trabajado como psicóloga en instituciones públicas y privadas, lleva más de 30 años trabajando en una consulta privada como psicoterapeuta psicoanalítica. Años en los que ha atendido a un número importante de mujeres que han sufrido violencia de género. Su línea fundamental de investigación ha sido comprender las causas de la violencia de género, cuestionar la explicación que las ciencias psicológicas, la psiquiatría y la psicología han dado sobre el sufrimiento de las mujeres, así como revisar el paradigma del masoquismo femenino, mostrar los efectos devastadores de la violencia de género sobre la salud psicofisiológica de las mujeres y desarrollar formas de trabajo terapéutico que sean útiles para recuperarse de los malos tratos. Ha publicado diferentes artículos en relación con la violencia de género. Damos, por tanto, así comienzo a esta nueva conferencia dentro del ciclo de conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional. El psicoanálisis, el título que le dimos este año fue El psicoanálisis en tiempos del cólera. Carmina, muchas gracias por tu participación y cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues yo en primer lugar quiero agradecer a todas las personas que habéis hecho posible este encuentro y también a las que estáis escuchando y os habéis interesado por mi conferencia. Me hace muchísima ilusión compartir con todas y con todos los conocimientos que a lo largo de estos años he ido adquiriendo sobre la violencia de género y las repercusiones que este conocimiento ha tenido en mi forma de entender la naturaleza humana, en mi persona y en mi trabajo clínico. Quiero hacer un recorrido para que veáis un poco que mi interés en la violencia de género se inició hace más de 40 años, allá por los años 80. Ahí en esa época yo empecé mi análisis personal y mi formación. Entonces empecé un análisis personal con una psicoanalista cliniana. La forma en que mi analista, mis supervisores, mis formadores en Freud y las explicaciones que me daban sobre mi malestar y los de mis pacientes, el supuesto masoquismo femenino, no me rechinaban, yo no me identificaba, yo no sentía que ni yo ni mis pacientes teníamos ningún interés, ni nos gustaba nada que nos trataran mal y sufrir, ni lo buscábamos. Entonces, entonces, todo esto generaba un malestar profundo con mi analista, con mi análisis y con mis supervisores y supervisoras. En el 82 nace mi hijo Pablo y eso supone ya otro revulsivo total con la manera en la que mi analista entendía el sufrimiento y el estrés y el malestar y todo el conflicto que asumir la maternidad me generaba a mí. No me voy a detener ahora aquí, sería muy interesante. Según estaba pensando para hacer la presentación, me he estado dando cuenta ¿no? de todo el efecto que yo sabía que había tenido, pero no me había parado nunca a escribirlo. El efecto que puede tener un psicoanalista sobre un ser humano, ¿no? Y lo que implica el poder
Y bueno, entonces yo tuve un largo análisis de los que se hacían de mi época, que ahora ya no se hacen, de 3 sesiones por semana y durante 12 años calcular, o sea, medio tiempo hasta... Entonces, justamente analizábamos todo lo que tenía que ver con el aquí y ahora de la relación terapéutica, pero nada de lo que pasaba y me hacía a mí sufrir en el afuera de mi tratamiento, ¿no? En el 92 di por concluido mi análisis cliniano y eso me permitió, ¿no?, seguir viendo que había aspectos muy importantes de mi malestar que no los había analizado, que yo no los había, mi analista no los había recogido ni yo los había podido comprender. Y a partir de ahí empecé a tener que hacer una búsqueda fuera, tanto fuera como dentro del mundo del psicoanálisis, y ahí me encontré con Victoria Sau, que ha sido alguien que para mí ha sido un referente muy importante, con Mabel Burí, y a lo largo del tiempo recalé con Emilce Bleismar y tuve la suerte, entonces reinicié un análisis con ella, hice un grupo, hice formación con ella durante 7 largos años o 9, en un seminario en el que participamos con un montón de amigas, ¿no?, que aprendimos muchísimo. Entonces, al final de ese periodo, yo tenía ya como la sensación de que tenía un conocimiento suficiente y estaba muy harta de que cada vez que yo presentaba el efecto que el género y la violencia de género generaba en las mujeres, me acallaban la boca, ¿no?, mis compañeros y compañeras, ¿no?, y algunas compañeras psicoanalistas consideraban que eso era sociología, que eso no era psicoanálisis, que con eso no se tenía que trabajar. Entonces me decidí como el reto de hacer una tesis doctoral para demostrar que eso que yo estaba diciendo existía y había que fundamentarlo teórica. Y entonces, bueno, en el 97 inicié mi trabajo en tesis doctoral, que fue un estudio sobre los efectos de la violencia de género en el desarrollo psíquico de las mujeres. El doctorado lo hice en la Universidad de Deusto. Tuve 2 directores porque en aquel momento ya no me permitía que yo hiciera una investigación solamente teórica, tenía que hacer también una investigación empírica. Entonces tuve que investigar empíricamente y presenté mi tesis. Los directores fueron, conocéis, el mes anterior ha estado Nora Levington, que fue mi codirectora de tesis, y otra persona que fue el que me desarrolló toda la investigación práctica con el grupo de control y de investigación. La defendí en el 2013 y bueno, me dieron cum laude, con lo cual salí, además de muy satisfecha, como con un reforzamiento interior de que aquello que yo decía estaba avalado, ¿no?, por la comunidad científica, ¿no?, y en la investigación que yo había realizado. Ocurrió una cosa muy curiosa. Cuando yo presenté la tesis, me encontré con que yo no había, vais a ver a lo largo del trabajo que os voy a presentar, yo tuve que identificar una serie de competencias o habilidades que se habían visto dañadas en las mujeres que estaban sufriendo violencia. Y entonces me di cuenta cuando presenté la tesis, y lo dije en el tribunal, que yo no había tocado la sexualidad de las mujeres. No había tocado la sexualidad de las mujeres porque las mujeres maltratadas, su sexualidad estaba absolutamente borrada. Su preocupación central y el motivo central en su vida era justamente sobrevivir y defenderse de los daños que el maltrato les estaba generando, ¿no? Todo eso ha hecho que cuando acabé la tesis y me di cuenta de ello, yo estaba trabajando con adolescentes también y me di cuenta entonces que la violencia de género en este momento, ¿no?, del siglo XXI es como que se hubiera mutado. Y ahora resulta que mientras que en mi época tuvimos que luchar por acceder a la universidad, previamente se había luchado por acceder al voto, en este momento la violencia de género fundamentalmente se ejerce a través de la violencia sexual, de otras muchas maneras que lo vamos a hablar. Entonces todo eso me hizo que desde el 2013 hasta ahora me haya puesto a trabajar sobre lo que es la violencia sexual, las raíces que tiene, cómo se ha conceptualizado, o sea, es también seguir con la idea de lo del masoquismo, etcétera, ¿no? Pero hoy con el coronavirus, nuevamente las cosas las hemos tenido que modificar y entonces todo mi centro de mi conocimiento se ha reorganizado. Entonces,
en la presentación que hoy os voy a hacer, mi punto de partida hoy, con todo lo que está ocurriendo, es que vivimos en una sociedad enferma, como el coronavirus nos pone en evidencia, y que nos enferma. Y que esta enfermedad en la que vivimos, este mundo que no sabemos muy bien, en esta distopía que no nos podríamos haber ni imaginado que íbamos a vivir, existe porque nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestro sistema social está asentado en el uso de la violencia. Violencia que está naturalizada y que no la vemos, porque desde que nacemos nos insertamos en una familia en la que se ejerce violencia de género, siendo, de acuerdo a muchas autoras y autores, la violencia de género la raíz de las otras muchas violencias que se ejercen de forma oculta. Lo que pasa con la violencia de género, como con el resto de las violencias, es un poco como la radioactividad o como el coronavirus, ¿no? No se ve, pero se introduce en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, la ejercemos y la sufrimos, pero no la vemos. Entonces, lo que quiero que veáis que, a pesar de los grandes avances conseguidos en materia de igualdad, hemos conseguido el derecho al voto, el acceso a la educación, hemos conseguido trabajar fuera, el derecho al aborto, ¿no? Todo esto nos hace creer, y en mi caso también, en mi época de universidad, que la igualdad ya la habíamos conseguido. Sin embargo, los datos son tozudos y nos muestran que la violencia en las relaciones entre hombres y mujeres sigue estando hiperpresente. En el 2000, es más, no solamente no decrece, sino que aumenta. En el 2019, la violencia sexual ha aumentado un 30%, y algo que también sorprende sobremanera entre las y los adolescentes. O sea, tradicionalmente pensábamos que no, que la violencia de género era algo tradicional, de los hombres machistas, ¿no? De las parejas muy tradicionales, y que ahora ya esto no, que la gente joven no, ya entraba. Entonces, lo que hemos visto es que esto no es así. No es que no lo hemos visto, sino que el Observatorio de la Violencia de Género, ¿no? Desde la ONU, cada 5 años, cada 4 años, perdón, se hace una investigación sobre el nivel de violencia de género. Y el último estudio que se ha realizado desde la Organización Mundial de la Salud ha sido en el 2019, y los datos nos muestran que no solamente ha decrecido, sino que ha aumentado. Lo vamos a ver luego más despacio. Entonces, el problema que yo quiero tratar es que esta violencia no solo pasa desapercibida. O sea, normalmente identificamos a la violencia de género con la violencia física, ¿no? Entonces, mucha gente considera, no, como yo no pego o yo no mato, yo no ejerzo violencia de género. Pero la violencia de física, como vamos a ver posteriormente, es la parte visible de la violencia de género. Hay otras muchas formas de violencia que se ejerce de forma oculta, que generan daños como el virus, pero que no las vemos. Entonces, mi objetivo en la comunicación hoy va a ser intentar desvelar esta violencia, en qué manera se manifiesta. Entonces, el problema es que esta violencia no solo pasa desapercibida para la inmensa mayoría de la población, sino que también suele pasar desapercibida para un sector importante de los y las terapeutas. No debemos de interpretar esto como una mala fe en los y los terapeutas, sino que para poder realmente observar, de la misma manera que para poder observar el virus se ha necesitado el descubrimiento de un microscopio, ¿no? de electrónico de alta intensidad, también para poder reconocer la violencia de género va a ser necesario ponerse las gafas. Implica incorporar todo el conocimiento teórico que los estudios sobre violencia nos han desarrollado. Me gusta mucho siempre recordar a Kuhn, porque eso me ha permitido salir un poco del enfado. Kuhn nos planteaba hace ya mucho tiempo en la historia de las revoluciones científicas cómo, cuando aparece un nuevo paradigma, resulta muy difícil de incorporar. Entonces, creo que esto es lo que está ocurriendo. Entonces, no es que las y los terapeutas, lo que quiero que vayamos viendo es que la violencia de género está inscrita, nadie nos podemos escapar de ella, es estructural. Todos y todas, por más que yo llevo 1000 años trabajando en violencia de género, yo también tengo un componente machista y patriarcal en mi funcionamiento y en mi organización psíquica. Forma parte del aire que respiramos.
Entonces, es por eso tan importante. Lo que quiero que veamos que para mí y para los trabajos que hemos hecho desde el apego, salud, buenos tratos e igualdad son términos inseparables. El buen trato y la igualdad son condiciones necesarias para la salud psicobiológica. Desde la perspectiva del apego, hemos aprendido que para que la criatura humana se desarrolle de forma saludable necesita de un entorno seguro en la que se establezca una relación sintónica y empática por parte de sus figuras de apego con la criatura. Pero esto no solo es necesario en la infancia, y aquí nos vuelve a aparecer el mito de la mente aislada y cómo si fuera en el momento que yo ya he crecido, ya no soy vulnerable a los malos tratos que me ejerza, por ejemplo, mi compañero sentimental. Toda mi investigación me ha llevado a ver cómo justamente el tipo de apego que se crea, por ejemplo, en una relación de pareja, da igual que sea hetero que homo, también va a generar todo un tipo de, si se genera una relación asimétrica en la que falta el reconocimiento y la sintonía, eso va a generar daños en la salud psicobiológica de la persona que se coloca en el lugar del que carece de poder. Entonces, para que el vínculo terapéutico y la terapia se conviertan en espacios generadores de salud e igualdad, es necesario que las y los terapeutas aprendan a detectar dicha violencia tanto en sí mismos, en la relación que mantiene con ella misma, con sus semejantes, con sus parejas, con sus personas, y en los ámbitos que la violencia se ejerce, en el ámbito cultural, en el personal y en el familiar. Y este va a ser el objetivo de mi comunicación. Ayudar a identificar la violencia, conocer su origen, los diferentes tipos que me parecen importantes para el trabajo terapéutico. Me centraré fundamentalmente en la violencia simbólica, en la violencia emocional y en la violencia sexual. Y por último, plantearé un modelo de trabajo que he ido desarrollando a lo largo de todos estos años para trabajar sobre violencia. Y ahora resulta que no me deja pasar a mí. A ver, si le doy a... No puedo pasar la diapositiva. A ver, perdonad, perdón. Teníamos aquí A ver, ya, a ver. Ah, sí. A ver ahora. Ahora ya está. Arreglado. Bueno. Bueno, entonces, una primera parte que quiero que reflexionemos es ¿qué es la violencia? La concepción que habitualmente tenemos de violencia es muy simplista, un poco en la línea en la que estudiamos el ser humano y la conducta humana. Es decir, es una concepción absolutamente reduccionista y simplista. Si vamos al diccionario de la Real Academia, utiliza el concepto como de violencia como el uso de la fuerza física o psicológica para imponerse y dominar la voluntad de otra persona. Esta es una de las formas de violencia de género. No sé si ahora yo me veo, pero no sé si vosotros estáis viendo toda la diapositiva como la estoy viendo yo. Sí, se ve la diapositiva entera. Vale, vale. Porque yo como estoy viendo a las personas, no... ¿Sí? Para conceptualizar lo que implica la violencia, me voy a apoyar en Galtung, que es un sociólogo y matemático noruego que desde el 1969 trabaja sobre violencia y ha participado en montones de trabajos de resolución de conflictos y entonces aboga por una manera de trabajar en la no violencia. Galtung, en su investigación y en el trabajo que desarrolla, nos ayuda y nos dice que debemos de pensar en la violencia como en un triángulo, como si fuera un iceberg, y que la parte visible, que es la parte de la violencia directa, es la parte que es la punta que aparece en este triángulo. Perdonad que... Sí. ¿La veis? La parte de arriba. Sí.
Por debajo del triángulo, o sea, la parte más importante de la violencia es la que se ejerce de forma invisible, que es que es la violencia que él denomina estructural, que es la que se estructura se ejerce de forma oculta a partir de la organización y de la estratificación de la sociedad. En ese sentido, la violencia de género tiene estas características. Es decir, nuestra sociedad está organizada de tal manera que hay una distribución social, sexual del trabajo. Tradicionalmente, a los hombres se les encargaba, ¿no?, todo el trabajo del mantenimiento de la familia, y a las mujeres se les planteaba el trabajo del cuidado. Estas cosas han cambiado, pero a día de hoy, como vamos a ir viendo, los hombres no acaban de hacer el traspase de realmente hacerse cargo del trabajo de los cuidados. Es decir, las mujeres, hay un sector importante de mujeres que hemos salido al ámbito público, que hemos trabajado en el exterior, pero sigue habiendo, ¿no?, toda una agenda oculta en la que aparentemente tenemos acceso al trabajo público, pero cuando llegamos a casa aparece la doble jornada, el cuidado de las criaturas, de la familia, etcétera, sigue estando a cargo de las mujeres. Esto forma parte de algo implícito, nadie lo reconoce como violencia, pero realmente esto genera profundos daños. O sea, nos vamos a encontrar con que el porcentaje es más. España es el segundo país del mundo en consumo de ansiolíticos, y las mujeres consumen el doble de ansiolíticos que los hombres. Y tiene que ver con esta situación de estrés en la que esta organización social nos hace vivir, ¿no? Además de la violencia cultural, además de la violencia estructural, Galtung denomina y categoriza también una violencia cultural, que es la que crea un marco legitimador de la violencia. Entonces, dentro del mundo tanto de la psicología como de la psiquiatría como del psicoanálisis, vamos a encontrar un largo desarrollo que aparece vamos a ver cómo aparece desde los inicios de la cultura patriarcal, todo un tipo de violencia cultural que ha ido desarrollándose, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la forma en la que se pensaba Aristóteles pensaba en las mujeres como seres incompletos y que no teníamos capacidad de raciocinio, no podíamos acceder al mundo público. Esta forma de pensamiento ha ido avanzando desde esta época, ¿no?, que os estoy hablando. Si seguimos todo el rastreo del pensamiento occidental, llegaríamos un poco hasta Freud y hasta Kohlberg, que luego más adelante lo vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué es el género? El género es un término que pertenece al mundo de la gramática, pero que se incorpora al mundo de las ciencias, sí, y de la sociología, cuando definiendo el conjunto de conductas que cada sociedad asigna como propio de hombres y de mujeres. Entonces, el género incluye, ¿no?, actividades, es decir, qué actividades son propias de los hombres y qué actividades son propias de las mujeres. Conductas y comportamientos que son prescritos para uno y para otros. Estados emocionales. Es habitual que pensemos que un hombre sea competitivo, que ejerza el dominio, es algo que le pertenece, ¿no?, consideramos como que fuera correspondiente a su biología. Mientras que las mujeres seamos cariñosas, agradables y que cuidemos sería lo que correspondería a nuestra naturaleza. También incluye una manera de vivir la sexualidad, también incluye unos símbolos, pensemos en los obeliscos, ¿no?, cómo representan, ¿no?, al pene erecto, todo un conjunto de mitos. Vamos a pensar desde el mito que aparece de la construcción, ¿no?, del mito de la creación del mundo, y cómo todo ese mito hay todo un intento de explicar la naturaleza humana, las razones de por qué vivimos de una manera o de otra. Y en todo mito, en esa explicación, hay un encubrimiento sistemático de la violencia.
También aparece el género, incluye las costumbres, que es lo habitual, los lugares donde pueden estar las mujeres y los hombres, la moral, creo que esto es otro aspecto fundamental, el sentimiento de culpa es algo que caracteriza mucho a la psicología de las mujeres, es un sufrimiento profundo y no aparece con la misma intensidad ni con la misma frecuencia e intensidad en el mundo de los hombres. Las leyes, por ejemplo, imaginaros que el derecho de pernada en la Edad Media era algo que estaba reconocido legalmente y el usuricidio, creo que se pronuncia así, es una ley que existió en nuestro Código Civil hasta hace prácticamente 30 o 40 años, en la que un hombre que mataba a una mujer, a su mujer, si le encontraba manteniendo relaciones sexuales, ¿no?, por fuera del matrimonio, no era condenado, sino que se le sacaba, o sea, perdón, no se le metía, no se le condenaba por asesinato, sino que se le desterraba del lugar. Entonces, todo esto se ha modificado a raíz de todo el trabajo que se está haciendo desde el movimiento feminista, ¿no? También el género incluye teorías, entre paréntesis, científicas. Hay mucha investigación que a día de hoy sigue considerando que el problema de la violencia reside en la testosterona, en los neurotransmisores y no en una construcción social y una organización social que se sostiene en el uso de la violencia. Lo que quiero que veamos entonces es que la identidad de género, de la misma manera que aprendemos un idioma materno sin ser conscientes de que lo estamos aprendiendo, también se aprende mayoritariamente de manera inconsciente. Las investigaciones, por ejemplo, si queréis, hay documentación de Lichtenberg, ¿no?, que es un conocido y reconocido investigador dentro del psicoanálisis relacional. Hizo con Susan Lichtenberg, está publicado en Aperturas Psicoanalíticas, este artículo, un trabajo en el que evidenciaba que la forma en el que, o sea, que para el segundo año de vida la criatura humana, niño o niña, sabe y se identifica, sabe si es niño o niña y qué es lo que tiene que hacer para comportarse de acuerdo a su rol de género. Vio también que ¿no?, en esta investigación que hicieron, que a los niños, sus adultos, sus figuras de apego, les potenciaban muchísimo más y les valoraba mucho más, potenciaban qué fuerte eres, qué energía, mientras que a las chicas se les valoraba mucho más por su belleza y se sancionaba que fueran chicas asertivas, por ejemplo, ¿no? Es aquello que te dicen, con ese carácter no vas a tener quien te quiera. En esta imagen que os presento aquí, creo que es una forma muy clara de ver lo que son los roles de género y las consecuencias que eso tiene. La naturalización de que el hombre sea el rey del hogar, ¿no? Creo que esto está cambiando, pero mucho menos de lo que debería. Y por eso es tan importante que en la terapia pongamos el foco en ver los efectos nocivos que tiene para la salud de las mujeres, para las criaturas, el mantener estas diferencias en el funcionamiento y en las responsabilidades del cuidado de la familia. Los estudios de género nos han permitido sacar a la luz las desigualdades entre hombres y mujeres y cómo éstas no se deben a las diferencias biológicas, que es lo que tradicionalmente nos han transmitido, sino que se debe a una organización social patriarcal que ha ejercido violencia sobre las mujeres. Entonces ahora quiero que veamos en qué medida la violencia de género y los roles de género con sus estereotipos se hacen carne, se hacen cuerpo. ¿No? Toda la investigación en neurociencia y la plasticidad cerebral nos habla de la dendrogénesis, que es ese proceso. Este proceso es determinado, según la investigación, por la cantidad y la calidad de los estímulos que la criatura humana recibe. Si el ambiente en el que vive el niño no brinda las condiciones óptimas para su desarrollo, no se reforzarán ni la cantidad ni el tipo de vías neurales adecuadas. Se desarrollará a lo largo de toda la vida con un pico más alto entre los 6 y los 12 años. Este es un trabajo de investigación de Cushing y colaboradores.
En la diapositiva veis que aparece en el nacimiento, que es un poco que ya sabíamos, nacemos totalmente inmaduro, nuestras redes neurales están prácticamente por construir, aquí tenéis en el nacimiento, y veis lo que ha evolucionado a los 6 años. En este proceso, lo que quiero que veáis que lo que se impulsa, un poco retomando la investigación de Susan y Lichtenberg, en el desarrollo de la criatura humana, si es niño o niña, van a ser unas redes neurales en el niño y otras redes neurales diferentes. De tal manera que sin que nos enteremos, ¿no? Al niño se le va a enseñar a dominar, se le va, ¿no? Un poco en la tradición, ¿no? Venimos desde que en la época se supone de la prehistoria, que luego veremos también que tampoco es así, es muy exacta toda esta interpretación, pero se supone que durante la época que se ha guerreado, ¿no? El hombre era el que guerreaba, y entonces la educación en la violencia sigue estando muy presente, en la dominación sigue estando muy presente. En la educación, entonces a un hombre lo peor que se le puede decir a un niño es que es débil, no puede llorar, que es una chiquita, que es una nenaza, tiene que ser fuerte. Y entonces todo esto se va incorporando de forma inconsciente, sin que sepamos que lo está ocurriendo. Y a una chica le va a ocurrir justamente lo contrario. Entonces, la mielogénesis es el recubrimiento de la conexión entre las neuronas con una membrana especializada que va a permitir una adecuada transmisión de los impulsos nerviosos. Se inicia desde el segundo trimestre del periodo fetal y termina con la vida adulta. Entonces, los roles y los estereotipos de género, que a través de la relación que mantenemos con estas figuras de apego, que mantenemos a través de los juegos, ¿no? Yo ahora que tengo nietos, toda esta historia que nos habían contado, que la diferencia era biológica, es justamente, ¿no? También desde la plasticidad se sabe cómo por ejemplo, los taxistas de Londres tienen áreas de la orientación espacial mucho más desarrolladas que el resto de los mortales, ¿no? O la gente que toca el piano tiene también áreas cerebrales que tienen que ver con la musicalidad y el oído mucho más desarrolladas. De la misma manera, entonces, la explicación, porque a día de hoy yo he visto todavía muchos neurocientíficos que justifican, ¿no?, la violencia por la testosterona y porque plantean que existe una diferencia en la arquitectura cerebral. Y claro que existe una diferencia, pero no porque aparezca desde el nacimiento, sino porque se ha ido construyendo de acuerdo a como nos dicen, ¿no?, los investigadores en plasticidad cerebral, por el tipo de experiencias que esa criatura humana ha tenido a lo largo de la vida. Por lo tanto, el género no solamente condiciona y determina nuestra arquitectura cerebral, sino que condiciona y se hace cuerpo, la manera en la que nos movemos, nos sentamos, ¿no? Hay 1000 maneras que van a conformar nuestra identidad de género. Y ahora pasamos a definir qué es violencia de género. Entonces aquí cojo la definición que hace la Organización Mundial de la Salud y dice que violencia de género es todo daño emocional, sexual, físico, político, simbólico y económico que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo. Está presente en la cultura, en las estructuras sociales y por eso es muy difícil de detectar. Esta imagen me parece, como muchas veces solemos decir, una imagen vale más que 100 palabras. Muestra cómo la violencia de género es la primera causa de mortalidad entre mujeres de 15 a 44 años, por encima del cáncer, de los accidentes de tráfico y demás. El término violencia de género fue acuñado en el 1998, antes de ayer, por la Organización Mundial de la Salud. Repito aquí que es la principal causa de género. Entonces, lo que quiero que veáis que mientras que las recomendaciones de la OMS es que el concepto y todo lo que y el paradigma de la violencia de género debe de ser incorporado en los currículos, ¿no?, sobre todo de las personas, ¿no?, de las profesiones que están en salud, a día de hoy esto sigue sin ocurrir, con lo cual no se conoce, no se tiene las gafas, no se tiene el microscopio para captarla. Os hablaba de cómo a raíz de que se genera el desarrollo del término de violencia de género, se comprende, ¿no?, que esto es una, ¿no?,
realmente es una lacra social, se hace todo un proyecto de trabajo para erradicarla. Y es por esto que se hacen macroencuestas a nivel mundial cada 4 años. La macroencuesta que se ha realizado en el 2019 revela que en el Estado español 1 de cada 2 mujeres ha sufrido, o sea, estamos hablando de más de la mitad de la población de mujeres, ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de estos años, lo que supone que 11.688.411 mujeres sufren violencia de género, han sufrido durante estos años. Creo que todo esto nos tiene que hacer, nos replantea, ¿no? Y nos increpa como terapeutas cómo podemos abordar y cómo podemos trabajar con esta situación. El coronavirus ha resituado, o sea, y estos datos estoy hablando del 2019, en el 2020, según datos aportados por ONU Mujeres, nos muestra que la violencia de género en estos momentos, cuando muchas mujeres que sufren violencia y son maltratadas tienen que confinarse con el maltratador, el estrés que esto genera un descontrol en las relaciones humanas, ha hecho que 243 millones de mujeres a nivel mundial en los meses del confinamiento hayan sufrido violencia sexual o física por parte de su compañero sentimental. El ONU Mujeres plantea que se está produciendo una pandemia en la sombra que ya existía antes del COVID-19, pero que esta crisis no ha hecho más que incrementar. Entonces, creo que si vosotros hacéis un poco de revisión del número de mujeres que piden ayuda y que están sufriendo, ¿no?, todo tipo de situaciones de estrés traumático, de estrés a todos los niveles, se está incrementando a niveles exponenciales. La pregunta que yo os hago es, ¿creéis que la violencia de género ha existido siempre? Y para mí es un honor presentaros a Gerda Lerner, ya se ha muerto, pero el libro que ella escribió sobre la creación del patriarcado, para mí me ha dado mucha luz y me ha servido mucho para comprender. ¿Qué dice Gerda Lerner en este libro? Nos dice que la violencia machista no ha existido siempre. Nos dice que la violencia sobre las mujeres surgió junto a la construcción del patriarcado a partir de un larguísimo proceso que duró entre 5.000 y 7.000 años. Gerda Lerner tiene todo un debate, discute con Engels cuando plantean cómo fue la acumulación original. ¿Os acordáis que Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, considera que tuvo que haber una revolución, ¿no?, en la que el patriarcado se impuso? Ella dice que no hubo ninguna revolución, que fue un proceso gradual que llevó mucho tiempo. Y entonces, ¿en qué consistió este proceso? Entonces, creo que la visión que tenemos sobre la prehistoria está absolutamente condicionada por una manera de entender la realidad, ¿no? Desde el presente interpretamos el pasado. Sin embargo, toda la investigación actual, ¿no?, en antropología ¿no?, cuestiona toda esta forma en la que se había explicado la prehistoria. De acuerdo a estas investigaciones, en el Paleolítico y de acuerdo a la investigación de Gerda Lerner, en el Paleolítico y en el Neolítico existió una organización social bastante igualitaria. Ella dice, nunca existió un matriarcado como nos quieren hacer creer, nunca la mujer controló la sexualidad de los hombres. Siempre, ¿no? Había una sociedad fundada en el apoyo mutuo. Este tipo de teoría no solo la sostiene Gerda Lerner, os invito a que leáis el libro también de Kropotkin, que también, ¿no?, hizo toda una investigación sobre la necesidad de cómo las sociedades animales y humanas sobreviven gracias al apoyo mutuo. Dentro del psicoanálisis relacional, Bowlby, etcétera, siguen todos en esta misma línea, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece importantísimo y nos da luz es pensar que si durante 2,5 millones de años, o sea que es lo que es la existencia del patriarcado, es como si dijéramos 15 minutos, ¿no?, o un día en relación a lo que supone
el Paleolítico y el Neolítico, que se supone que abarca un periodo entre 2 millones y 3 millones de años, durante ese tiempo que las condiciones eran duras y extremas, la sociedad pudo existir y ¿no? Los humanos pudimos sobrevivir gracias a que nos apoyábamos unos a otros. Gerda Lerner dice que se pasó de esta organización en la que primaba, mucho más igualitaria, en la que primaba, se vivían clanes, en el que el clan se apoyaban unos a otros, se pasó a una organización patriarcal basada en la dominación y la violencia. Aquí os traigo a la diosa madre que aparece en unas excavaciones en Catalhuyu, que fue descubierta por Marija Gimbutas, que es una antropóloga que estudió, y una arqueóloga que estudió más de 3.000 yacimientos neolíticos y llegó a la conclusión que en Europa existió una cultura cooperativa y pacífica que tenía como figura central de su universo mítico la diosa madre naturaleza. Dice, siguiendo a Gerda Lerner, cómo se fue construyendo un imaginario social en el que el hombre poco a poco usurpó la función creadora que nos aparece en esta imagen de la diosa madre, de las mujeres, se proclamó en el rey del mundo y creó una organización social con mitos, leyes y una división sexual del trabajo que garantizaron su poder. Esta imagen que os pongo es una representación simbólica de en qué medida el hombre se erige, ¿no? Entonces, calcular que nuestra capacidad procreadora dejamos de ser consideradas como realmente las dadoras de vida y el que generaba la semilla, entonces toda la investigación, ¿no? Si seguimos el pensamiento de todo el occidente, ¿no? Teórico, filosófico, se consideraba que el que daba la vida era el hombre. Las mujeres éramos como una especie de receptáculo y que el que daba la vida de acuerdo a, ¿no? a la idea de que el Dios Padre era el que daba la vida. Nosotras éramos simplemente una vasija en la que se generaba la vida. ¿Qué es el patriarcado? Gerda Lerner dice, el patriarcado es una organización política en la que los hombres ejercen el poder sobre las mujeres y los niños de la familia. Pero este poder, cuando los hombres que ejercían el poder fueron haciéndose cada vez más poderosos, fueron acumulando riqueza, ejército, etcétera, tuvieron el poder sobre la vida y la muerte, ampliaron su dominio no solamente a las mujeres y a los hijos de la familia, sino a sectores muy importantes de la sociedad en general. Su estructura y funcionamiento, o sea, la estructura y el funcionamiento del patriarcado se ha ido modificando a lo largo de la historia. Entonces, a día de hoy, es como que el patriarcado toma diferentes ropajes. Es diferente cómo se ejerce la violencia machista en los pueblos originarios, por ejemplo, en Sudamérica, a cómo se ejerce aquí. Creo que en la sociedad occidental, que era lo que os decía antes, bajo el ropaje de la igualdad y de que ya existe la libertad, etcétera, en estos momentos la violencia machista se está ejerciendo a nivel implícito fundamentalmente y en muchos niveles que lo vamos a ver, a nivel económico, a nivel emocional, pero y sobre todo a nivel sexual. Quiero que veáis que el discurso filosófico y médico han perpetrado el orden patriarcal. Ahora lo vamos a explicar más adelante. Entonces, os pongo aquí que existen diferentes formas de violencia de género, simbólica. Por ejemplo, veis aquí en el mito de la expulsión del paraíso y de la creación. Esta es la obra de la Capilla Sixtina de David, de Miguel Ángel. La responsable del mal es la mujer. Eva fue la que tentó a Adán. Eva fue la que tuvo la osadía de querer conocer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a raíz de, entonces, este es el mito que encubre la violencia. A raíz de ahí, a la mujer se considera que tiene que parir con dolor y que va a tener que sufrir porque originariamente ella es mala, ha hecho el mal. Entonces, esta es una forma de violencia que era lo que Galtung hablaba de la violencia cultural que encubre y justifica la violencia. Aquí os pongo la violencia económica,
que ¿no? Todas las investigaciones actuales nos hablan de la brecha salarial, en el sentido de que siga habiendo, ¿no? Si pensamos no solamente en la brecha que no, se considere que hay un 20% todavía de diferencia entre lo que ganan los hombres con relación a lo que ganan las mujeres, pero si pensamos en la pobreza, vamos a ver que los 8 personas más ricas del mundo son hombres y que la pobreza tiene nombre de mujer, es decir, los sectores más de la pobreza más amplios son mujeres. Aquí vemos lo que implica la violencia en cuanto al abuso en el cuidado, ¿no? Entonces, Borges siempre ¿no? Es una pena que se haya muerto y ha sacado unos chistes poniendo y destapando la violencia de género maravillosos. Entonces, este chiste, ¿no? En la que el domingo el señor se siente con derecho de ir al fútbol, de pasárselo bien, y la mujer se tiene que ocupar de los hijos, de limpieza, etcétera, etcétera. Y por último, aquí pongo otro tipo de violencia, la violencia, como este anuncio de Dolce Gabbana, lo hemos visto, y en qué medida, solamente a raíz de que nos hemos puesto las gafas de la violencia sexual, aquí estamos presenciando lo que es la inducción a una violación por la manada. Sin embargo, solamente en la medida que esto ¿no? Que se está haciendo este trabajo, es como que esto ahora lo estamos pudiendo identificar y qué mensajes de forma subliminal nos envían, ¿no? la publicidad. Vamos a pensar entonces en la violencia simbólica. Este es un término, es una violencia que se realiza de forma imperceptible a través de mecanismos indetectables, haciendo que la violencia se nos presente como algo natural e inofensivo. Por ejemplo, la cultura del rosa y el azul. Pensamos que no existe diferencia, pero pensar en un catálogo de juguetes y vais a ver en qué medida existe una diferencia total entre la forma en la que juegan, se le educa, se le enseña, la literatura, los cuentos, ¿no? A los niños en este momento, una de las maneras en las que la masculinidad se incorpora es a través del fútbol. En el fútbol a los niños se les enseña a competir y a ganar. Si vemos el espacio que en los centros escolares ocupan los campos de fútbol, son los dueños del espacio y las niñas están allí en un rinconcito donde juegan como pueden en sus esquinitas, ¿no? Este autor ha sido también para mí muy importante a la hora de comprender la violencia simbólica, se llama Pierre Bourdieu. Su libro La dominación masculina es importantísimo, es un sociólogo, creo que es un pensador, se ha muerto. Este libro lo ha dejado colgado de forma gratuita, lo podéis coger en la red. Él plantea cómo la violencia de la dominación masculina es algo que es imposible que no se ejerza, porque él dice que se ejerce a partir de los mecanismos y de los códigos con los que pensamos, está en el lenguaje y en la manera en la que comprendemos la realidad. Entonces, la cultura y el lenguaje son algunos de las formas en las cuales la violencia de género se introduce en las mentes y se oculta. Por ejemplo, el hecho de que el masculino aparezca como universal hace que las mujeres seamos invisibilizadas. Hay una mujer que ha hecho un trabajo interesantísimo de investigación, Mercedes Bengoechea, que investiga la forma en la que desarrollan el lenguaje los chicos y las chicas en los centros escolares, y entonces ve cómo realmente la forma en la que se nombran unos y otros genera en las mujeres el hecho de no ser nombradas, genera en nuestro ser un problema en nuestra autoestima y una falta de reconocimiento en nuestro ser. Entonces este tema es muy importante. El mes anterior he introducido a esta mujer porque en el diálogo en las preguntas que se le hicieron a Nora Levington, hubo una persona, un chico, que planteaba cómo era posible que las mujeres, ¿no? Que todo el mundo que estaba preguntando, solo preguntaban mayoritariamente hombres cuando había tantas mujeres. Entonces, esta mujer, que es Mary Beard, escribe este libro que se llama Mujeres y Poder. Es una mujer que es historiadora y
Entonces ella explica cómo desde Homero, que sería la primera obra literaria que conocemos, Homero nos plantea en la Odisea cómo una parte fundamental de los hombres es que deben de controlar el discurso público y conseguir dominar y hacer callar a las hembras. Entonces presenta en este libro una historia de cómo Telémaco, ¿no? Que es el hijo de Penélope, cuando Penélope, sabéis que tiene que destejer, está esperando a que Ulises vuelva, ¿no? de la guerra de Troya. En un episodio aparecen, ¿no? los rasodas haciendo versos, etcétera, y ella, que está en el ágora, está afuera, no le gusta lo que está diciendo y le dice que cambie, que está contando cosas muy tristes de las vicisitudes, que los pobres viajeros que vuelven de la guerra. Y su hijo Telémaco le dice, cállate madre, no es tu lugar tener acceso a la palabra. Desde la construcción histórica ¿no? Pongo este dato porque me parece que esta mujer en este libro explica cómo históricamente hemos sido acalladas. Y yo doy fe de cómo cada vez que yo, por ejemplo, por eso os digo que mi tema de por qué hacer la tesis era, tengo que tener, ¿no? Una fundamentación que avalada ¿no? por una investigación de 7 años para que yo me sienta legitimada que mi discurso tiene realmente una fundamentación, ¿no? Otro aspecto de la violencia simbólica dentro de las ciencias psicológicas la saco a través de Carol Gilligan. Carol Gilligan, sabéis que bueno, hizo toda una crítica a la conceptualización que tanto desde Aristóteles hasta Freud, Nora Levington, ¿os acordáis? El mes pasado ya hizo toda una investigación sobre el superior femenino. Freud consideraba que nuestra conciencia moral no alcanzaba las cotas, ¿no? de rigor y de razonamiento de un hombre, que las de los hombres. Y en la misma línea, Kohlberg hace todo un desarrollo que es el que ha investigado el desarrollo moral junto con Piaget en el niño. Carol Gilligan fue su discípula y entonces Kohlberg llega a la conclusión, le estructura, ¿no? Una escala que las mujeres no alcanzamos los niveles más elevados de desarrollo moral, que esto corresponde a los hombres. Entonces, Carol Gilligan demostró cómo había un sesgo totalmente androcéntrico, que el tipo de moral en la que Kohlberg se centraba era una moral abstracta, era una moral de la justicia, mientras que las mujeres, en la medida que tenemos nuestra moral es otra, nos centramos mucho más en el cuidado y en el momento concreto, con lo cual no es que no tengamos moral, sino que a día de hoy, por ejemplo, con toda la crisis del coronavirus, estamos viendo que efectivamente uno puede, desde el nivel de la moral de la justicia abstracta, incurrir en unas grandes injusticias, como estamos viendo, ¿no? Con todo el tema ¿no? Va a haber miles de formas porque el que hace las leyes son los que tienen el poder, entonces puede ser legal, como estamos viendo ahora mismo, lo que está pasando en Madrid, que en la Cañada la gente está sin luz, pasando un frío horrible, que haya unas desigualdades sociales cada vez mayores, que el 1% de la población tenga lo que el 99%, y todo eso es legal. Y todo eso, desde mi punto de vista, se asienta en cómo hemos naturalizado el ejercicio de la violencia desde la construcción del patriarcado, ¿no? Necesitamos construir, por tanto, otra forma de entender el desarrollo psíquico de las mujeres, de la sexualidad y de las diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, otra violencia que vamos a estudiar es la violencia emocional. La violencia emocional no deja huellas físicas, pero sí psicológicas. Es una forma de abuso. Bueno, entonces yo quiero explicaros, ahora me doy cuenta que yo tenía preparado en mi cabeza, me he saltado, lo voy a explicar, para que veáis cómo funciona la violencia simbólica y cómo sin enterarnos la ejercemos. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en un paciente
que me pide ¿no? Me pide ayuda porque tiene dificultades. En teoría lo deriva su pareja, que es muy frecuente, que los hombres vienen a consulta no tanto porque ellos creen que necesitan ayuda psicológica, sino porque es la mujer la que le señala que necesita atención psicológica por problemas que... Bueno, en concreto este hombre, una de sus quejas fundamentales era que su pareja no mantenía las relaciones sexuales que él deseaba y todo esto le hacía sentirse muy mal. Entonces llega un punto, para que veáis en qué medida esto, en ningún momento él se planteaba qué pasa en mi relación con mi pareja, ¿no? ¿Qué nos pasa para que haya desaparecido el interés en las relaciones sexuales? Él llega a formularlo de esta manera: ella me lo debe. Es decir, la forma en la que hemos construido nuestra subjetividad, en los hombres consideran que las mujeres les debemos cuidado, atención y además, ¿no? También es este tema de la obligación de cumplir el contrato sexual que diría Carol Pateman o Kate Millett. Debemos, ¿no? Y tenemos que... Entonces, este tema de la del abuso en las relaciones humanas a todos los niveles, sentir que la mujer tiene que cuidar, etcétera, si no lo tenemos absolutamente claro, no lo vamos a ver porque lo tenemos naturalizado. Entonces ahora paso a la violencia emocional. Y aquí voy a explicaros, este es el trabajo que yo más he desarrollado en la tesis, porque yo inicié mi trabajo, era una cosa que me resultaba muy difícil de entender y que nos resulta muy difícil a todos de entender, y por eso me tuve que poner a investigar, era cómo era que las mujeres que están sufriendo violencia en sus relaciones de pareja no se separan. O en muchos casos denunciaban a su agresor, pero luego retiraban la denuncia. Y entonces fue necesario, ¿no? Todo este largo, el comprender qué pasa con el poder en las relaciones de pareja. Y entonces la violencia emocional, quiero que veáis que es una forma de abuso que se produce entre dos personas vinculadas afectivamente a través de la comunicación. Daña la autoestima y la salud de la víctima. No podemos pensar en las relaciones de pareja sin poner, y creo que esto es central, sin poner en el centro el poder. La perspectiva de Foucault a mí me ha servido muchísimo para entender que el poder no es algo abstracto, que el poder es relación y se ejerce en las relaciones. Y en ese sentido, retomando a Bourdieu, el hombre, de acuerdo a su socialización de género, tiene todas las garantías para ejercer su dominio, porque así le han educado y además se considera que eso es natural, ¿no? Entonces, la socialización de género ha favorecido el ejercicio del poder y la dominación sobre las mujeres. Yo aquí os pongo en esta otra imagen, no es necesario golpear, o sea, para que veamos que hay otras muchas formas de violencia para hacer daño. Un insulto, una palabra duele, el silencio duele, una traición, el desprecio, la indiferencia. Estoy pensando en una de las mujeres maltratadas, esto me ocurre con muchas. Estoy mirando cómo voy de tiempo porque voy a tener que ir más rápido. Bueno, una de las mujeres me planteaba cómo cuando ella, ¿no? En la medida que fue siendo capaz de poder oponerse y de no someterse a la voluntad de su compañero, este podía entrar, por ejemplo, y se tiraba igual 1 mes, 2 meses sin hablarla. El silencio, por ejemplo, es una forma muy frecuente en la que el hombre utiliza la violencia sobre la mujer, porque sabe que la mujer necesita el contacto emocional, ¿no? Entonces, para ejercer violencia emocional se necesita que haya una relación asimétrica en la que la persona que detenta el poder descalifica, humilla, somete a la que carece de él, generándose una relación traumática de la misma manera que en el apego desorganizado o en los abusos de poder, esto mismo ocurría. Esto es lo que ocurre en las relaciones de pareja. Entonces, este tipo de violencia es una violencia insidiosa que va haciendo, es como las gotas de la estalactita, día a día y momento a momento,
va generando, ¿no?, un daño en la organización psíquica de la persona que está sufriendo ese maltrato. O sea, también puede ocurrir dentro de relaciones homosexuales, también puede ser que haya mujeres que ejerzan ese tipo de violencia sobre los hombres. No es prioritario y solamente ocurre ahí. Por esto creo que es tan importante que el terapeuta y la terapeuta puedan poner en el centro el tema del poder y cómo se ejerce. Entonces, Luis Bonino denominó micromachismos, él dice, a todo un conjunto de maniobras del orden de lo micro que los hombres ejercen en sus relaciones con las mujeres para mantener sus privilegios. Nuevamente os remito, Luis Bonino ha dejado su montón de trabajo sobre los micromachismos. Creo que por ejemplo, coger a cualquiera de sus trabajos, yo es algo que habitualmente, cuando veo que alguien está sufriendo violencia de género y ella no es consciente de ello, le remito a que lea los trabajos de Bonino, porque está especificado muy claramente la multiplicidad de mecanismos, de formas, ¿no? Los describe. Un ejemplo de micromachismo sería en la que esta mujer está rabiosa porque está llena, cargada, ¿no? Me imagino que ahí os identificaréis muchísimas mujeres haciendo un montón de trabajo y el otro le dice, y esa cara, quedamos en que tú ¿no? Como que había un reparto de las tareas, ¿no? Quedamos en que tú te encargabas de abrochar la cocina, de fregar los platos y supervisar los deberes escolares. Y yo le sacaba brillo al sofá, le quitaba el polvo al televisor y estaba con el niño en sus ratos libres. Es un rato justo. Esta es una dinámica de minimización del sufrimiento femenino. Todas estas dinámicas las describe muy bien Bonino en los micromachismos. Entonces, un objetivo para la terapia es desvelar estos micromachismos, buscando no solamente reconocerlos, sino todo un trabajo que yo he tenido que hacer con las mujeres que sufren maltrato, es ayudarles a reconocerlos, buscar las vías de protegerse, de contrarrestarlos y de suprimirlas. Entonces, es impresionante cuando vas acompañando en este proceso las transformaciones que esto genera. Estoy acordándome de otra mujer de la que yo aprendí muchísimo, es una mujer que ya era una empresaria, pero sufría un maltrato, todos los tipos de maltrato que os estoy diciendo lo sufría esta mujer. Entonces, ella, cuando viene a consulta, yo le pregunto en qué le puedo ayudar, me dice, con una vocecita que casi no la oigo, es que yo le irrito a mi marido. Es decir, ella, ¿no?, siguiendo un poco la perspectiva que nos explican de la identificación con el agresor, había hecho suyo, ¿no?, la mirada y la proyección en lugar de que su pareja se responsabilizara de los maltratos que él estaba ocasionando, él consideraba que su mujer se le debía, ¿no? Entonces este hombre hacía maltrato económico, se quedaba con su dinero, invitaba a sus amigos angulas, por ejemplo. Fue impresionante ver cómo enfermó esta mujer en la medida que se pudo, era incapaz de ponerle un freno al abuso económico cuando nos costó igual 2 o 3 años, esto quiero que lo veáis, que no es algo que se consigue de un día para otro, nos costó 2 o 3 años que ella prohibiera que él tuviera acceso a sus cuentas en el banco, a raíz de que ella fue, diríamos, como recuperando, ¿no?, sus capacidades psíquicas y su capacidad defensiva, él empezó a parecer dañado y acabó teniendo un cáncer y muriendo. Violencia sexual. Hasta el 2019, la violencia sexual no fue contabilizada por la Organización Mundial de la Salud como violencia de género. Es decir, todos los datos que teníamos no se contabilizaba la violencia sexual. Era fundamentalmente la física. Gracias a las movilizaciones del 2016 surgidas a la raíz de la manada y del movimiento Me Too en el 2017, se ha empezado a nombrar y a reconocer la violencia de género. Violencia sexual, de acuerdo a la OMS, es todo acto sexual, la tentativa de todo acto, los comentarios, insinuaciones, ejercidos mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito.
De acuerdo a los datos que en el 2019 se han recogido, que ahora sí se investiga sobre violencia sexual, un 45% de las mujeres en el Estado español han sufrido violencia sexual o algún tipo de abuso a lo largo de la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, este dato también me parece impresionante y tenemos que tenerlo muy presente. En qué medida 1 de cada 5 niños menores de 17 años, niños y niñas, han sufrido algún tipo de abuso sexual. Yo, cuando me he metido a investigar todo esto, me he hecho un recuento de mis pacientes y en mis pacientes se confirma esta proporción. 1 de cada 5, tanto hombres como mujeres, han sufrido abuso sexual en la infancia. No me voy a detener aquí las consecuencias. Un paciente mío, ¿no?, que sufrió abuso sexual por parte de un profesor durante, calcular, desde los 9 hasta los 13, él, ¿no? Fijaros también en el colegio, fijaros todos los datos de la violencia sexual por parte de la Iglesia, etcétera. Él me dice que él está convencido que eso es una estrategia para tener controlada a un sector importante por eso no se persigue directamente, ¿no? El último año la violencia sexual ha aumentado entre la juventud un 30%. La Fiscalía relaciona este hecho con el consumo de pornografía. En las páginas pornográficas, un 99% de las páginas pornográficas ejerce violencia sexual sobre las mujeres. En este libro de Luis Ballester y de Carme Orte, es un profesor de las Islas Baleares, ha hecho toda una investigación como con 7.000 adolescentes viendo, entonces, bueno, los datos ponen los pelos de punta. La cantidad de pornografía que con un clic nuestras criaturas están viendo. Desde el 2016 hasta el 2020 se han registrado 211, feminicidio.net o Geoviolencia Sexual llevan la estadística desde que surgió el caso de la violencia por la manada en los Sanfermines, el efecto que esto ha tenido, ¿no? Acordaros que en la imagen que veíamos del anuncio, ¿no?, del Dolce & Gabbana, ya estaban induciéndonos a ese tipo de violencia. Pero a raíz del visionado de pornografía, en el que el tema de las violaciones en manada debe ser algo de las más vistas, por ejemplo, esto hace e induce, ¿no? Hay toda una investigación, como el visionado de calcular que una criatura puede estar viendo 500 horas de pornografía, casi tanta. Entonces, todo eso, hay toda una investigación que muestra que genera redes neurales, formas de vivir la sexualidad, etc. El dato objetivo que tenemos es que desde el 2016 hasta el 2020, o sea, estamos hablando de 4 años, se han registrado 211 agresiones múltiples, violaciones múltiples en España. Rosa Cobo, este libro acaba de salir hace un mes, ha hecho toda una investigación sobre pornografía y el placer del poder. Entonces, la pornografía está haciendo que la violencia en las relaciones sexuales se haya naturalizado. Un ejemplo es 50 sombras de Grey, ha sido un bestseller. Hay una socióloga que se llama Eva Youth, tiene todo un trabajo impresionante, tiene como 7 libros al respecto de lo que es el efecto de la violencia sexual, etc. Yo recomiendo también, que me parece que es muy útil para comprender toda esta situación. Ante esto yo os pregunto, ¿qué podemos hacer? Para que acabemos de redondar esto que os estoy diciendo, porque yo sé que esto yo lo llevo contando, pero cuesta mucho ver que esto es así, os aconsejo que veáis la serie de Netflix de Asquerosamente Rico, en la que aparece ¿no?, el Jeffrey Epstein, ¿no?, que al final no se sabe muy bien cómo muere en la cárcel. Sabéis que este hombre ha tenido relación con Trump, bueno, era un pedófilo, prostituyó a niñas, pero ha estado encubierto. Clinton, todos los altos poderosos han estado en los centros, ¿no? Montaba viajes de placer en las que se violaba en grupo a niñas. Bueno, yo os aconsejo que veáis esta serie porque va a sacar, es dura, pero va a poner.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo voy a ir muy rápido. Necesitamos revisar y deconstruir la forma en la que Freud, por ejemplo, nosotros como psicoanalistas, explicó la sexualidad y la naturaleza humana. Freud construyó una metáfora sobre la humanidad y la sexualidad androcéntrica, centrada en las motivaciones de los hombres con poder. Sus relatos, entonces el otro día también, el mes pasado, alguien preguntaba con relación a todo el tema del narcisismo, y de todo el tema de si el narcisismo era una pulsión originaria, etc. Creo que la explicación, no me voy a poder detener ahora aquí, pero la explicación para mí es cómo el relato y la construcción que Freud hizo sobre la sexualidad tenía que ver, calcular que el concepto de masoquismo que él incorpora es un concepto, es un término, corresponde, el nombre de masoquismo corresponde a Sacher-Maso, que era un hombre que ejercía, le gustaba mantener relaciones en las que le gustaba ser azotado, etc. Krafft-Ebing, que es el primero que escribe un libro que se titula Psicopatía sexual, considera que esta forma de vivir la sexualidad de Sacher-Maso como no le correspondía a él que eso lo viviera un hombre, hizo una transposición y consideró que eso era lo que le pasaba a las mujeres, que les gustaba ser apaleadas, maltratadas, porque eso era lo que se ejercía. Freud se coge tal cual esta conceptualización y incorpora el concepto de masoquismo, porque, vuelvo a repetir, masoquismo no es el nombre de Sacher-Maso, era un profesor de literatura, tiene un libro que se titula La Venus del espejo, en la que describe a su amante, a su partener, qué es lo que le gustaría, ¿no? Le describe los guiones, pero se atribuye, ¿no? Como que esto, que corresponde a los hombres que tienen poder para decidir qué tipo de placer sexual les gusta, se transpone y se coloca en las mujeres. Entonces, Freud construye una metáfora sobre la humanidad y la sexualidad androcéntrica centrada en las motivaciones de los hombres con poder. Entonces, por eso os ponía Clinton, todo lo que queráis. Ahí hay muchísimo para desarrollar, para pensar. Sus relatos fueron asumidos por la comunidad científica como la verdad, transformándose en dispositivos generadores de subjetividad. En 3 ensayos sobre una teoría sexual, reificó la sexualidad, presentándola como el eje central del desarrollo psíquico, y estableció una conexión entre sadismo o sexualidad masculina y masoquismo y sexualidad femenina. No me da tiempo, no me voy a poder detener, pero creo que todo esto son temas a desarrollar, a que pensemos como psicoanalistas que necesitamos darle una vuelta. En El malestar de la cultura, que ha sido otra obra fundamental de Freud en el 30, convirtió al egoísmo y a los deseos de dominio en la esencia de la motivación humana. El hombre es un lobo por el hombre. Aspecto que, como hemos visto desde la perspectiva del neolítico, etcétera, no se confirma con las investigaciones. Quiero también enseñaros cómo el psicoanálisis y la cultura neoliberal y patriarcal se han hermanado. ¿Quién hermana esto? Entonces, quiero presentaros a este documentalista británico que es Adam Curtis. En el 2002 realiza este documental que le dieron un premio en la BBC que lo titula El siglo del yo. Entonces, en este documental muestra cómo Edward Bernays, sobrino de Freud, fue uno de los personajes más influyentes del siglo XX que ha permanecido en la sombra. ¿Quién fue este personaje? Este personaje, fue un publicista, periodista. Él viajó en los años 20, por ejemplo, y percibió todo lo que ocurría en Alemania con todo el surgimiento del nazismo. Se dio cuenta de la importancia que tenía la propaganda. Entonces, juntando todas estas cosas y basándose en las ideas freudianas de todo lo que implicaría todos los deseos inconscientes, etcétera, consideró que los deseos humanos podían ser manipulados. Entonces, fue el creador de las relaciones públicas y de la publicidad. Hay toda una historia como él crea este libro, escribió varios libros, o sea, montones de organizaciones políticas, de empresas, etcétera, le han contratado.
escribió varios libros, entre ellos este de propaganda, cómo manipular la opinión pública con la democracia. Este aspecto tiene que ver, y me parece muy importante que lo retomemos, porque desde la perspectiva psicoanalítica nos hemos centrado tanto en la relación que mantenemos con los padres y en las figuras de apego, que es central que la sigamos haciendo, en ningún momento esto la anula, pero tenemos que abrir la mente para considerar toda la importancia que la publicidad tiene y cómo pasa, ¿no? ¿Qué está pasando con todo esto, con las redes sociales, cómo eso está modificando toda nuestra forma de vivir, de pensar y de estar en el mundo, ¿no? Entonces, mi propuesta es que la sexualidad humana es un fenómeno muy complejo, producto de la evolución filogenética y ontogenética, conformada por factores biológicos, psicológicos y culturales, todos ellos interactuando entre sí. Ninguno es la verdad última, porque tal y como se estudia la sexualidad, calcular que si yo tengo un paciente con un problema en la sexualidad, ¿no? A lo habitual sería derivarlo a una persona que haga un trabajo sobre la sexualidad, ¿no? Como disociado, ¿no? Totalmente del resto de su ser. Así se vive la sexualidad. Todos están presentes, condicionando la manera en la que cada persona vive su sexualidad. La sexualidad se vive es muy frecuente que te digan, no, si esto solo es eso, si no pasa nada con que una mujer se prostituya, si solo es eso, ¿no? La sexualidad se vive en la totalidad del ser, genera sensaciones corporales, emociones, deseos, pensamientos. La forma en la que cada ser vive su sexualidad es el producto de las relaciones que ha ido teniendo a nivel sensual, sexual, a lo largo de la vida. Aquí también me remito a todo un trabajo de investigación por diferentes autores dentro del apego, Lichtenberg, etc. El género condiciona nuestra manera de vivir la sexualidad, como estamos viendo. Cada época histórica ha tenido una forma de vivir la sexualidad. Vivimos en una sociedad con una actitud muy paradójica frente a la sexualidad. Es una cultura pornificada y hipersexualizada. Se nos incita a consumir sexo. El libro que os pongo ahí de Ana de Miguel también es un libro importante para tener presente, Neoliberalismo sexual. Hace toda una investigación y nos muestra cómo en la sociedad actual el sexo se ha convertido en otro objeto de consumo. Lo más importante es la cantidad, o sea, hay que tener muchos orgasmos, no importa la calidad, ¿no? Satisfyer, por ejemplo, podría ser una de las formas en las que esto se puede visualizar. Junto a este mensaje y a la vez, la sexualidad sigue siendo un tabú asociado al mal, como nos muestra Alicia Puleo en su otro libro extraordinario, La dialéctica de la sexualidad. En las sociedades neoliberales y patriarcales, son las dos caras de la misma moneda, la industria sexual es una de las industrias más potentes ahora mismo, por detrás del negocio de las armas. ¿No? Rosa Cobo, en el libro tiene un libro que se titula La pornografía en el corazón del patriarcado, hace toda una investigación de los miles de millones que mueve la industria sexual, ¿no? Esta industria está manipulando los deseos sexuales, la violencia sexual, el dominio y la sumisión se ha erotizado. Las relaciones sadomaso, como hemos visto en las 50 sombras de Grey, están de moda. Se considera que es progre y transgresor. Necesitamos construir otro imaginario sexual, introducir, ¿no? Vemos que esto es un imaginario, introducir la ética. La ética no implica decir que no hay que tener relaciones sexuales, sino en las que la sexualidad se dignifique, se asocie con el placer, con el afecto y con el respeto y el cuidado. Bueno, y para terminar, quiero que os hago una síntesis de cuál sería mi propuesta de trabajo. Veo que me ha salido aquí, no me ha salido bien. Entonces, yo concluyo en mi investigación y en mi tesis que la capacidad y la competencia para mantener relaciones saludables, justas e igualitarias no está asegurada por la evolución. Depende en el contexto en el que se vive. En los contextos patriarcales y neoliberales como es el nuestro, aprendemos el idioma emocional y relacional neoliberal sin enterarnos, se introduce dentro de nosotros. Autoritario, individualista, competitivo, en el que el dominio y la sumisión es la práctica dentro de la sexualidad, y consumista.
Un objetivo de la terapia es que la persona aprenda a mantener relaciones consigo y con los demás saludables. Para ello, el propio terapeuta tiene que haber aprendido a hacer eso. En mi investigación, para evaluar a las 260 mujeres, 60 que habían sufrido violencia y 200 que no, tuve que elaborar un cuestionario, el cuestionario ARI, que bueno, está validado, que mide realmente la violencia de género. Y este cuestionario, además de medir la violencia, permite evaluar el nivel alcanzado. Yo en un momento hice 5 competencias, ahora he introducido ya la de la violencia sexual, para mantener relaciones justas e igualitarias. Si queréis copiar la página web de la asociación que yo he creado, Terapia y Género, el cuestionario está colgado por si lo queréis utilizar en el trabajo clínico. Y entonces, las competencias que yo he trabajado son regulación emocional, que es la capacidad de regular las emociones agradables y desagradables; la autoafirmación, que es la capacidad de poder defender los deseos e ideas propias; la asertividad, la capacidad de poder ¿no? expresarme y comunicarme de forma adecuada sin agredir ni someterme; la mentalización, la capacidad de comprender las intenciones propias y ajenas; el desarrollo de una conciencia crítica saludable, que es la capacidad de valorar la valía personal y de las demás personas de forma equilibrada. A ver, hay miles de cosas que yo tendría que explicaros, que son las 9 y ya creo que tengo que acabar. Y por último, la sexualidad saludable, que sería la capacidad de disfrutar del propio cuerpo y del de los demás sin hacer daño y desde el respeto. Y bueno, y aquí concluyo yo. Muy bien. Vamos a primero agradecerte con un aplauso tu brillante conferencia. Carmina, vamos a pasar a las preguntas. Es decir, ha sido una conferencia interesantísima y has añadido una serie de aspectos que no son muy conocidos, no son muy tratados y no son muy habituales. Me gusta dar paso a las preguntas de la audiencia, haciendo una pequeña introducción o un pequeño comentario por mi parte también para facilitar esta entrada y este debate común. No sé cómo lo has llamado, yo vuelvo otra vez me parece que has dicho usuricidio. Sí, usuricidio. Usuricidio, que sí, a mí me recuerda a una película italiana que precisamente se llamaba Divorcio a la Italiana, que iba todo de eso, desde un punto de vista tragicómico, porque claro, el tema que trataba era bastante delicado, pero lo sabía tratar de una forma que no fuera difícil de ver. Como el marido, que era precisamente Marcello Mastroianni, hacía todo el montaje para que la mujer se echara un amante y poder sorprenderlos en plena situación y poder matarlos a los dos, que era el objetivo de la trama. Lo has dicho, lo hemos avanzado un poco. Yo siempre que sale esta cuestión de decir, bueno, cómo va el tema de la igualdad de género y sobre todo la igualdad de género en las nuevas generaciones, vemos como si nos hubiéramos quedado estancados en un momento determinado. Se produjo un avance, pero ahora casi se podría pensar en temer en un retroceso. Y como tú dices, nos bastaría con mirar los catálogos de juguetes o sentarnos en Navidades ante la televisión y ver los anuncios de juguetes para ver pues qué poquito se ha avanzado precisamente en esa igualdad de género. Hay algunos aspectos que me han resultado muy interesantes. Tu cita de Gerda Lerner sobre nunca existió un matriarcado, que este es un tema interesante que a mí siempre me ha preocupado desde el punto de vista, pues no sé, sociológico, antropológico. Vuelvo hacia atrás, como tú bien dices, durante mucho tiempo este tipo de investigaciones desde el psicoanálisis más ortodoxo se ha dicho que no eran psicoanálisis, sino que eran sociología, cosa que a mí me repatea bastante, porque yo creo que si no hacemos sociología no estamos haciendo nada, porque la sociología está también en la base de nuestro trabajo. Pero bueno, la pregunta que yo sí te quería plantear es,
con el tema del sadomasoquismo, que, bueno, os recomiendo, si no la habéis visto, la película de Polanski, La Venus de las Pieles, que se inspira en el libro de Sacher-Masoch. Yo ni he visto las películas ni he leído las novelas de Las 50 sombras de Grey. Desde siempre he tenido una sensación de repulsa, pero en mi círculo, si yo hago una pequeña encuesta sociológica, a mí me parece, quería que me lo confirmarais o que me lo contradijerais. Me parece que ha tenido bastante más éxito entre la población femenina que entre la población masculina. Allá donde yo he trabajado, he oído hablar a mujeres de que estaban leyendo la novela y que si les parecía tal, que si les parecía cual. No sé si esto es una impresión mía. Y sería un poco, bueno, como si eso es así, ¿cómo ha podido tener tanto éxito entre las mujeres? Bien, Esa es la esa pregunta pregunta, mía y vale. yo ya termino mi intromisión para dar paso al resto de los asistentes. ¿Te parece entonces que te conteste esta Sí, pregunta sí, o...? por Sí. favor. Bien, totalmente es así. La investigación, por ejemplo, yo también constato que, ha sido un bestseller entre las mujeres. Entonces, por ejemplo, la explicación que da Eva Illouz, que es esta mujer que yo os digo que es una socióloga muy potente, ella plantea que todo bestseller lo que hace es recoger, ¿no? ¿Por qué se produce un bestseller? Porque está recogiendo algo que está en el imaginario social. Entonces, la erotización de la dominación es lo que hace que las 50 sombras de Grey, por parte de las mujeres, es calcular que a raíz de que se escribe y se lee esta novela, mayoritariamente rompe ¿no? Se acaban las cuerdas, por ejemplo, para que mantener relaciones sexuales atados, etc. Entonces, es justamente la erotización de la violencia, que esto es lo que a día de hoy, los efectos que está teniendo la pornografía. O sea, yo entiendo lo que tú me dices, Carlos, que te repele ver esto, pero el tema es que de la misma manera que tenemos que ver estas cosas son las que están viendo, ¿no? En realidad, la mujer que escribió la novela de las 50 sombras de Grey, calcular que le dedica la novela a su amo y señor, que sería un poco también como la novela de Justine, de Marqués de Sade. Entonces, el tema es cómo, por ejemplo, Alicia Puleo habla de cómo en la medida que la sexualidad, un poco como solidaria desde el momento que se construyó el patriarcado, se asocia la sexualidad con la violencia. ¿No? La sexualidad puede tener la capacidad de conectarnos socialmente con los demás o al revés, de todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se instituye? Gerda Lerner en el libro explica cómo se construye todo el tema del sistema prostitucional, cómo sigue vigente. Entonces, cómo en realidad esta forma en la que la sexualidad se asocia al mal, a lo malo, a algo sucio, tiene que ver con cómo se practica y cómo se ejerce. Entonces, pero al tiempo, para poder sobrevivir en este mundo, esto es un poco de la misma manera que, por ejemplo, es interesantísimo cómo el Bernays, o sea, el sobrino de Freud, consiguió que las mujeres fumáramos, las mujeres no fumaban, y entonces montó todo un montaje, alguno de estos días señalados de Pascua en Estados Unidos, al lado de la estatua, en un desfile, puso a mujeres, ¿no? Todas guapísimas, liberadas, se fue cuando todo el momento de las sufragistas fumando. A partir de ahí, si estáis viendo, veis mi generación, fumar era una cosa, se asoció, entonces todos los efectos, fumar hace daño, pero se asoció el fumar con algo guay, transgresor, liberador. Algún amigo mío le digo decir de broma eso de yo no fumo porque eso es cosa de mujeres. Bueno, de la misma manera, a través de la pornografía se ha asociado el sadomaso con algo transgresor y con algo guay. Yeah. Entonces ahí hay todos los procesos de cómo se erotiza algo, es algo que nos convoca
¿no? Como psicoanalistas, a hacer toda una reflexión al respecto. Si te parece, vamos a hacer un repaso del chat, también para ver si hay alguna pregunta. Mari Carmen Ruiz a todos dice muy interesante, muchas gracias. Nuria de la Fuente, muchísimas gracias, brillante. María Ángeles Álvarez García dice gracias, Carmina, muy claro e interesante. Laura de Juanes, un placer volver a escucharte. María, muchas gracias, brillante y muy interesante. Nuestro aviso es: las personas que queráis intervenir podéis ir pidiendo la palabra por el chat. Nuria de la Fuente, una pena que no hayas podido explicar con detalle las competencias que miden el cuestionario ARIS. Había también una pregunta al principio que ahora me acuerdo que me parece importante: es ¿dónde se puede conseguir tu tesis? Estáis viendo, ahí os he puesto www.terapiaygénero.com, ahí está, es la página en la que también está colgada mi tesis, por si la queréis leer. Entonces, ahí está el cuestionario. Muchas gracias. Entonces, seguimos. Cristina Vega dice muchas gracias. Ana Gavizu, comentarios parecidos. Fina Pla, Aiciber Arteche. Ahora toca reflexionar. ¿Es posible? Bueno, ahí de nuevo la pregunta de: ¿es posible leer tu tesis doctoral? Me ha encantado, muy bien planteado, mucho trabajo detrás. Es que ricasco. Gracias a los organizadores por brindar este espacio. Muchas gracias por mi parte. Y Concepción dice muchas gracias, Carmina. Vamos a seguir. Bueno, se repite lo de dónde encontrar la tesis. Rosa Velasco, me gustaría preguntar. Rosa, ¿puedes, yo creo que puedes marcar el micrófono y puedes hablar? Muchas gracias. Hola, Rosa. Hola, Rosa. ¿Qué tal? Muy bien. Qué gusto verte, Rosa. Pues me ha gustado mucho tu conferencia y quiero preguntarte, y también a la audiencia, por si la respuesta pues sale de ti o sale de Carlos, a ver si pensamos entre todos, ¿no? La pregunta es, me ha interesado mucho, Carmina, cuando en tu investigación subrayas que hubo una época que era el Paleolítico y en el Neolítico, donde la predominancia de la cooperación, ¿no? Se daba, y por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, como terapeutas, ahí tendríamos una evolución. La pregunta es, ¿qué crees tú que ha conllevado una involución en ese sentido? Pero hago la pregunta y además añado una consideración para ver desde dónde la hago, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Podríamos pensar que en esa etapa, paleolítico y neolítico, la mayoría de edad de los niños que crecen era pues a una edad temprana, y podríamos pensar que en nuestro presente llegar a ser adulto o llegar a ser maduro es mucho más tardía. Es decir, que en qué medida, ¿no?, los desarrollos del adulto pueden quedar prefijados en un estadio, ¿no?, pues más adolescente, con una integración parcial del desarrollo, precisamente, ¿no? Y en qué medida esto conlleva la desigualdad o todo lo que tú nos has explicado, para tener en cuenta, ¿no?, de la importancia, ¿no?, de la publicidad o de la cultura o del patriarcado, ¿no? ¿En qué medida, ¿no?, esta mayoría de edad en la etapa de la contemporaneidad, teniendo en cuenta que el desarrollo humano incluye pues subjetividad, emocionalidad, ¿no?, en contraste con las épocas del Paleolítico y el Neolítico, influye en muchas de las cosas que tú nos has contado? Sí, yo creo que indudablemente.
Nora, yo creo que yo pienso, Rosa, que el tema es, no podemos pensar o sea, creo que el modelo de pensamiento del positivismo, ¿no?, fragmentado, en el que nos han enseñado que, ¿no?, que por un lado iría la emoción, por el otro lado el pensamiento, todo esto, ¿no? O sea, hoy con el COVID estamos viendo ¿no?, que estamos en esta situación. Justamente la Organización Mundial de la Salud dice por la acción humana, es decir, por un desarrollo en el que se ha atacado la naturaleza, las condiciones humanas. Entonces, todo eso va a formar parte de nuestra organización psíquica. No estamos, ¿no? Me pienso un poco siempre en esta idea de esa influencia mutua en la que no lo podemos separar. Entonces, yo creo que el tema, un aspecto, por ejemplo, que Gerda Lerner desarrolla, que me parece muy importante, es que ¿no?, así como nos habían contado que un problema era como cuando el hacernos humanos implicaba romper esa conexión ideal que teníamos con la naturaleza, ¿no?, con un poco con la investigación de Esther, esto se vino abajo, una criatura, ¿no?, va desarrollando y evolucionando. El tema es, también dentro de la antropología, lo que se está viendo es que hay culturas en las que realmente cuando existe una cooperación en el grupo, cuando existe una conexión emocional mucho más, por ejemplo, es muy interesante la sexualidad, en qué medida el contacto directo con el cuerpo de la madre, cuando se mantiene, ¿no?, o hay otros, ¿no?, grupos sociales en los que esto no se produce. Todo esto va a repercutir en la forma en la que cada ser se organiza. Entonces, por supuesto que el que nuestra generación, la mayoría de edad, la autonomía y la independencia se consiga haya tan tarde, por supuesto que todo esto va a tener repercusiones. Pero para mí, lo fundamental, Gerda Lerner lo que nos explica es que la violencia no es algo constitutivo. Hay que diferenciar, quería explicarlo, pero no me daba tiempo a todo. Una cosa es la agresión, que sería el mecanismo de supervivencia que los humanos como los animales tenemos, y otra cosa es la violencia. Cuando Freud habla de que el hombre es un lobo para el hombre, los lobos nunca se atacan a la manada, ¿no? Hay todo el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, a nivel del desarrollo de los lobos, por ejemplo, viven en manadas en el que no existe también otra idea equivocada, totalmente androcéntrica, es todo el tema de lo de que el macho de la manada es el que domina. Entonces ahí hay todo un reparto, hay otra manera de entender todo este tema. Y la manada sobrevive gracias al apoyo mutuo. En los grupos estos, que había grupos de eso, se supone que de 50, 100 personas, ¿no?, los grupos en el Paleolítico, en el Neolítico, lo que ellos aprenden en su cultura, porque ellos tenían cultura, era apoyarse. A Margaret Mead le preguntan cuándo aparece la civilización, y entonces ella dice que aparece la civilización cuando encuentra un hueso que estaba roto y que había sobrevivido esa persona, ¿no?, después de la fractura, porque o sea, no vivían, no la abandonaban si estaba enfermo. Entonces ahí el tema es en qué medida el individualismo extremo al que nos lleva la sociedad neoliberal en la que vivimos nos educa para eso, para el individualismo. Y en qué medida el psicoanálisis, un poco al hilo de lo que hemos ido viendo, ha reforzado esta visión en la que nos cerramos. Por ejemplo, Margaret Thatcher en un momento llega a decir que ya no existe la sociedad, que lo que existe es el individuo y su familia. Y nosotros, sin darnos cuenta, tenemos por eso que creo que la salida a esta situación es que los niveles de pobreza y de horror en el que, pensemos en lo que ha pasado ayer en Washington, tenemos que volver a crear redes de apoyo mutuo para salir de este horror en el que vivimos. Sí, a mí me parece que lo que tú apuntabas es lo que se conoce como el darwinismo social, es decir, de la supervivencia de los más fuertes y la eliminación de los más débiles.
Y creo que, bueno, a veces también los problemas nuestros del psicoanálisis tienen que ver con el éxito de esa perspectiva que es, si acaso se aplica, tú misma has señalado como con los lobos no es válida, pero si acaso se aplica en algún sentido a la competencia entre las especies, desde luego no se aplica al interior del género humano, a la especie humana. Esa competencia, si solo es competencia, lleva a la destrucción. Y quizá, apoyándome en lo que dices de Margaret Thatcher apuntaba a este proceso de destrucción en el que quizá nos estamos metiendo cada vez más, en que estamos cada vez más inmersos. Seguimos mirando el chat. Preguntas como tal no ha habido. Hay agradecimientos. Silvia González, no los voy a leer todos para no ser excesivamente pesado, pero dice, muy interesante y muchas referencias para seguir leyendo. Mil gracias. Me acordé ahora de este artículo súper reciente y nos da la referencia. Mario Nervi dice, muchas gracias a los que sostienen este espacio que nos sostiene. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que participáis en estas actividades que nosotros desarrollamos con cierto esfuerzo, pero con mucho agrado. Carmina, no sé si quieres hacer algún comentario final, algún añadido a lo que se ha ido viendo a lo largo de esta tarde. No, yo agradeceros también a todos vuestro calor y la acogida que me habéis dado y que ha sido un placer compartir con todos este espacio. Agradeceros a todos de verdad, de corazón. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego.